Vale, ya. Ahora sí. Ahora sí se está viendo, ¿no? Me espero. Vale. Ahora. Bueno, creo que ahora sí se estará viendo. A ver si me lo confirma alguien. Sí se está viendo, ¿no? En directo, sí, ahora ya se está viendo. Vale, por fin. Vale, bueno, pues prueba conseguida. Vamos a hablar hoy de cómo afecta el COVID-19 al precio de tu vivienda. Primero y antes que todo, espero que todos estéis bien, que os haya afectado lo menos posible este maldito bicho, el COVID-19, y que si tenéis algún pariente afectado, pues que salga cuanto antes de ello. Y si ha fallecido, desgraciadamente, pues está con Dios. Lo siento mucho. Bueno, pasamos a hablar de esto. Yo soy Julio Vergara, soy el CEO de la inmobiliaria Vergara Real Estate. Nos encontramos en Las Lomas, en Boadilla del Monte, y tenemos otra inmobiliaria en Andoain, en Guipúzcoa. Colaboramos también con MLS que nos dan cabida a tener, poder ofrecer nuestro producto y vender viviendas en toda España. El precio de la vivienda es un tema delicado de hablar de él. Quizás sea el tema más peliagudo cuando tiene que hablar un inmobiliario de él, pues porque es el bien más preciado que tiene una familia. Si nos damos cuenta, a lo largo de nuestra vida vamos a vender una vivienda y quizás compremos otra. O sea, normalmente se cambia como mucho 2 o 3 veces a la vida, con lo cual es muy importante acertar en el precio de la vivienda. En este momento es muy delicado y hay que barajar muchos términos para saber o intentar saber cuál es el precio acertado que podemos poner a nuestra vivienda. Lo que nos llega ahora es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está haciendo una previsión de que en todo el mundo va a caer el Producto Interior Bruto. Pues desde Estados Unidos, que se prevé que caiga un 5,9, la zona euro un 7,5. Así podemos ir repasando todo el mundo y la crisis pues, va a ser desgraciadamente a nivel mundial. Concretamente, el FMI prevé que caiga un 8% en lo que es España, lo que supondrá un retroceso y se dispararía el paro al 20,8%. Si hay más gente parada, pues evidentemente no van a tener poder adquisitivo para comprar ese piso. Surgirán otros compradores, que ahora veremos de cuáles se trata. Como vemos, la variación del PIB va a ser del 8%, prevén un rebote, sin embargo, para el 2021 de un 4,3%. Esta es una previsión, bueno, pues que no la podemos creer o no la podemos creer. Lo cierto es que no es una crisis como la anterior crisis, porque la anterior crisis era una crisis monetaria y ahora mismo los bancos tienen dinero más que de sobra y están dándolo para apoyar a las empresas a un muy bajo interés. También están dando créditos a los particulares, con lo cual problema de dinero en principio no hay si no dura mucho esta crisis. El problema va a ser el paro. El paro, si se dispara el 20,8% y para el 2021
baja al 17,5, pues eso sí es un problema para la venta. En este escenario, el FMI lo que prevé es que tengamos un escenario parecido a lo que pasó en el 2008. Es por esto que vamos a estudiar a ver qué pasó en el 2008 y vamos a particularizarlo concretamente en la zona de Boadilla, de la que somos expertos. Pues a nivel general, en Boadilla del Monte, desde abril del 2008, el primer año bajó la vivienda en general. Esto incluye pisos y charlés. Ahora veremos que haremos una división. En el primer año bajó un 9,68%. Según se fue agudizando la crisis, pues fue en el segundo año se subió un 0,21%, bajó un 4%, lo cual iba acumulando unos descensos de precio que llegó a acumular hasta el 30%, 31,79% concretamente. Estos datos, a nivel de hoy, vemos que todavía a marzo de 2020 no se habían recuperado los valores de abril de 2008. Si vemos la variación en el sector B, el sector B, para quien no conozca Boadilla, es un sector de pisos, digamos, de nueva construcción. No es el casco antiguo, es lo más moderno y es la zona más activa de Boadilla, donde se concentran los comercios y un poco la zona más lúdica, ¿no? Bueno, pues en la zona esta de Boadilla, lo que pasa es que esta base de datos es base de datos cogida directamente de Idealista. No tenemos datos fiables hasta el 2014. A partir del 2014 vemos que del 2010, o sea, del 2010 al 2011 subió un 3,8% los pisos. A partir del 2011 empezó a caer otra vez. Esto, como no tenemos el dato anterior, no es muy relevante. El caso es que a partir del 2012 volvió a caer alcanzando hasta un 20%. En los pisos, sin embargo, sí que vemos que a marzo de 2020 sí se había recuperado, incluso se había revalorizado respecto del precio de origen del que había partido. Si vemos la gráfica, empezamos desde enero del 2011, ya digo que aquí, claro, nos falta qué pasó del 2011 al 2008. Pero bueno, si cogemos del 2011, hubo una fuerte caída hasta enero del 2015 y después una subida con altibajos, en diente de sierra, que se llama, ¿vale? Subiendo por encima de los precios de 2011. Las Lomas es una de las urbanizaciones históricas de Boadilla del Monte. Es quizás la urbanización de más prestigio porque tiene las calles más anchas, porque las parcelas son mínimo de 2.000 metros y se encuentra pues los chalés más lujosos de Boadilla. Aquí tenemos datos desde el 2012. Desde el 2012 pues varió 2011 a 2012 un 0,31 y después fue bajando paulatinamente incluso pasado el 2015. Aquí vemos que ha seguido bajando. En marzo de 2017 ha ido bajando paulatinamente incluso porque la demanda de las viviendas tan grandes pues no era, al no haber mucha demanda pues los precios se ajustan a la demanda. Y es lo que hace que ahora mismo estuviera más o menos estabilizada, pero no hubiera demanda de estas viviendas tan grandes. En el Olivar de Mirabal, las viviendas son sensiblemente más pequeñas. Son parcelas de 1.000 metros y las parcelas son más pequeñas. Son chalés también. Y aquí vemos que, bueno, que desde el 2012 al 2013 se recuperó un 4,8%. 2014-2015 siguió bajando, incluso en el 2016, pero ahora ya había una cierta recuperación en estas viviendas. Claro, al ser la vivienda más pequeña, la parcela más pequeña,
también era mucho más asequible a ese sector de público que quería dar el salto del piso o el chalet adosado a un chalet individual, ¿no? En este año, sin embargo, pues estaba cayendo un 2,59. Si vemos la comparativa de precios entre pisos y chalés, pues vemos que esta es la curva general. La curva general es la media incluyendo pisos y chalés. Desde cómo partió en abril del 2018 hasta ahora, diciembre del 2019, ha ido bajando y no recuperó el precio. Sin embargo, en los pisos del sector B, como decíamos antes, tenemos datos del 2010, pero desde el 2010 pues llegó a recuperar y a estar por encima de ese precio. Y esta es la gráfica comparativa entre las lomas, el precio de las lomas, que vemos que empezó a bajar y se ha ido recuperando, y el precio del olivar, ¿vale? Actualmente en Boadilla del Monte hay a la venta 741 viviendas. Esto incluye chalés y pisos. De estas, 222 son viviendas, o sea, pisos, que se encuentran, como podéis ver, pues esto es desde el casco antiguo, sector B, sector S, y esta es la zona de Monte Príncipe. ¿Vale? Chalés, sin embargo, tenemos 519 chalés. Hay mucha más oferta en chalés que en pisos. Desgraciadamente, históricamente, de todos estos pisos que hemos visto, bueno, hay otro dato, ahora hay 700, no sé, hemos dicho, 741 viviendas a la venta. Antes de que empezara la crisis estábamos barajando del orden de las 990 viviendas a las 1.100. Actualmente ha bajado porque mucha gente ha decidido quitarlas del mercado ante la incertidumbre de no saber qué pasar. Inmobiliarias incluso ya algunas han cerrado o han decidido quitarlas de sus portales porque no lo creían conveniente. De ahí que este dato haya bajado. Nosotros hemos mantenido nuestras viviendas y el compromiso que teníamos con nuestros clientes publicándolas diariamente, incluso en Facebook. Estamos teletrabajando, no hemos parado. Bien, llegamos al Colegio de Registradores. Nosotros manejamos una base del Colegio de Registradores que nos dicen exactamente cuántas viviendas se han vendido al año, cuántas viviendas se han vendido incluso en la misma calle del cliente, con lo cual tenemos unos datos muy precisos para fijar el precio de la vivienda. Como os decía antes, desgraciadamente esto lo que nos hace ver es que realmente de estas 1.000 viviendas que había aproximadamente a la venta, se venden entre un 20 y un 30%. El resto no se vende. O sea que quiere decir que se van a vender unas 300 viviendas y 700 propietarios se van a quedar sin vender. Es por esto que es muy importante que acertemos y acertemos bien con el precio y que hagamos unas acciones encaminadas a una buena publicación que, como veremos el jueves con Elena, que es del equipo también, es la coordinadora de asesores, vamos, la jefe de equipo. Bueno, pues es muy importante acertar con el precio, porque si no podemos ser uno de esos 700 que se queda sin vender. La importancia de acertar con el precio también ahora es vital. Hay que estar muy atento a los cambios que se produzcan porque, como hemos visto en las gráficas que hemos estado viendo, un error nos puede llevar, como ha pasado en la bolsa. Quien ha invertido en la bolsa a principios de marzo, pues ha llegado a perder hasta un 30%. Si se hubiera dado cuenta en la primera semana o hubiera salido de la bolsa en la primera semana, hubiera perdido nada más que un 10%. Hay gente que pasada toda esta crisis decía que no tenía prisa por vender su vivienda,
Bueno, cuando no ha tenido prisa, evidentemente han pasado todos estos años y como hemos visto, lejos de recuperarse el precio, pues ha seguido por debajo de los niveles de 2008. Por eso yo os recomiendo que consultéis a un experto inmobiliario o que en su defecto hagáis el mismo ejercicio que estoy haciendo yo, que os empapéis todos los días de los datos que haya de cambios, de variaciones de precios y que acertéis con el precio que vayáis a salir y de las acciones que vayáis a tomar para publicar vuestra vivienda. Porque de ello depende que pueda depreciarse un 10% o pueda llegar a un 30%. Es fundamental, de verdad, que seamos los primeros y que acertemos en el precio. Las noticias que nos llegan ahora, pues de Telemadrid, esto está cogido de Telemadrid, es que van a caer un 15 o un 20% las transacciones y que los precios van a bajar entre un 10 y un 20%, dependiendo si son grandes ciudades o ciudades secundarias. Evidentemente, esto es un factor que influye mucho. No es lo mismo que sea una zona prime de la ciudad, ya sea gran ciudad o pequeña ciudad, si queréis considerar Boadilla pequeña ciudad, estaríamos hablando de vender en la zona prime, que puede ser el sector B, o vender en el casco. La diferencia va a ser notable. Por eso, o vender en las urbanizaciones. Por eso hay que estudiar caso a caso. Si no es igual que sea, por ejemplo, un chalet, aunque sean las Lomas, que esté cerca de las comunicaciones o que esté en el centro de las Lomas. También va a depender mucho del cliente. Hay clientes que buscan privacidad. Eso es lo que un buen asesor inmobiliario tiene que descubrir para poner sobre valor tu vivienda sobre las demás. Entonces, ¿el precio va a cambiar? Sí. Muy importante que sepamos cómo y cuándo va a cambiar y en base a qué va a cambiar. Porque, como decía, no es lo mismo que un chalet, por ejemplo, sea un chalet antiguo que hay que reformar o un chalet moderno. Hemos visto que en época de crisis incluso los chalets modernos pues estaban pues un 10, un 15% de los precios que estábamos vendiendo normalmente. ¿Qué puede pasar también? Pues que un hombre o un cliente esté buscando un piso cerca de las comunicaciones o que pueda bajar y tenga una farmacia cerca o que esté cerca del ambulatorio. Todos estos condicionantes nos van a hacer vender a mejor precio y antes. Es por esto que nosotros hacemos una investigación de todos nuestros clientes a ver en base a qué quieren esa vivienda para aconsejarles lo mejor posible. Lo que estamos detectando también es que a raíz de estar confinados está habiendo un cambio de preferencias de los clientes. Ahora se está valorando mucho más, pues como podéis imaginar, las viviendas más cerca de los parques, las viviendas con unos espacios más grandes, ya sean en dormitorios, salones, las viviendas que tienen terrazas más grandes, los áticos que tienen terrazas, los chalés individuales, los chalés que tienen piscina, los chalés que tienen pista de tenis. Pues todos estos cambios sociales nos van a llevar a que estemos muy atentos en cómo va a influir esos cambios sociales en el precio de la vivienda. A lo mejor antes estaba menos demandado un chalet individual y ahora vuelven a estar más demandados. Hay que ver cómo está afectando en cada caso y cómo se va moviendo el mercado. Cuando se levante la prohibición esta de estar confinados, veremos cómo se empieza a mover el mercado. Sí, os puedo decir que nosotros no hemos dejado de trabajar. Hemos estado llamando a clientes, hemos estado incluso llamando a gente que vende su vivienda para que pueda venderlas con nosotros desde ya. Hemos hecho un protocolo en el cual podemos firmar un contrato con estos clientes y ponerlas en el mercado. Anticiparnos a todos estos cambios que se dan. Hemos firmado incluso un contrato
con una pareja el otro día, se firmó en Andoain, en Guipúzcoa, un contrato con una pareja que eran 2 hermanas, una de 80 y otra de 72 años. Pues el contrato se firmó por videollamada. Le fuimos leyendo el contrato, ellas fueron asintiendo, nos dieron su nombre, dieron el consentimiento, hemos puesto esa casa a la venta. Pues nosotros ya tenemos 4 clientes que están interesados en esa vivienda. 4 clientes que cuando se levante este confinamiento, pues vamos a ponerlos en una lista de espera para que en cuanto podamos ir, el primer día que se pueda ir, abrir las puertas de esa vivienda y mostrársela. Esto nos hace anticiparnos a esa posible caída y crear un interés antes incluso de que nos dejen salir. Bueno, pues esto de momento es todo. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí mi teléfono y mi email por si queréis hacer alguna pregunta. Voy a ver si soy capaz de ver, porque al estar en Facebook Live debería de poder ver si hay alguna pregunta. Pero como es la primera vez, vale. Bueno, aquí hay, a ver si hay alguna pregunta. No parece que haya ninguna pregunta. Sí lo estoy viendo por Facebook Live, así que si alguno queréis hacer alguna pregunta sobre lo que he estado comentando, y si no, pues cortamos la transmisión y os emplazo al jueves, que va a hablar Elena sobre cómo podemos hacer 5 acciones para generar interés en nuestra vivienda y en la venta de nuestra vivienda en esta época en que estamos confinados. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias,